Ahora interviene el asambleísta por la provincia de Chimborazo, Mauro Andino, de las filas de Alianza País. De vagancia del gobierno, de latrocinios, de corruptos, de traidores. ¿Acaso la vagancia no será por aquellos que no asisten a este Parlamento o que no asisten a las comisiones o que simplemente calientan el puesto sin hacer propuestas, sin hacer sugerencias, sin contribuir al desarrollo de las leyes que este país requiere? Eso es vagancia, eso se llama inoperancia. Y esas personas que actúan de esa manera son las que están usufructuando de los recursos del pueblo ecuatoriano y que tendrían que devolver, porque no justifica su presencia ni en este Parlamento ni en las comisiones, señora Presidenta. ¿Quiénes se pueden oponer a que hoy se clarifique temas tan importantes en el Código del Trabajo, como por ejemplo lo que tiene que ver con el desahucio? Sí, muchos trabajadores presentan sus renuncias, pero omiten a veces por desconocimiento o por una falta de claridad en la norma para pedir un desahucio y tener derecho al 25% de la última remuneración por cada año de trabajo. Eso estamos haciendo. ¿Quién puede oponerse en contra de la prohibición de los despidos y declaratoria de ineficaz, en especial para las mujeres embarazadas? ¿Quién? Simplemente los que no aman a las mujeres, los que desprecian a las mujeres. Ellos son, o ciertas personas, los que se oponen a estos cambios verdaderamente revolucionarios, señora Presidenta. Asimismo, estamos determinando indemnizaciones a favor de esos o de aquellas trabajadoras que son vulnerados sus derechos por parte de determinados empleadores, que obviamente no les interesa, no están de acuerdo en que se hagan estas reformas, porque lógicamente estas reformas lo que están y pretendemos es garantizar aún más los derechos en favor de los trabajadores y de las trabajadoras del país, señora Presidenta. Yo quisiera, en homenaje al tiempo, muy concretamente hacer algunas observaciones que espero que la compañera Presidenta las tome en consideración. En el título del proyecto, reformular la denominación de la ley por Ley Orgánica Reformatoria para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. ¿Por qué? Porque es una ley reformatoria que se está haciendo tanto al Código del Trabajo, tanto a la Ley del Seguro Social como a la Ley de Servicio Público. Y al estar como ley orgánica para la justicia laboral, a mí me da la impresión como que se trataría de una nueva ley. Segundo, en la estructura del proyecto hay que incorporar antes del artículo 1 de la ley reformatoria que diga capítulo 1 de las reformas al Código del Trabajo, así como se pone capítulo 2 de las reformas a la Ley del Servicio Público, capítulo 3 de las reformas a la Ley de Seguridad Social. En la estructura del proyecto, recomiendo que se elimine la expresión y o de todo el proyecto, porque la conjunción o puede expresar en español ambos valores conjuntamente. El diccionario panhispánico de dudas desaconseja su uso. La fórmula y o reproduce la expresión anglosajona andor, que resulta innecesaria, pues la conjunción o no es excluyente. En el artículo 27 del proyecto, sustituir el numeral 1 del artículo 173 del Código del Trabajo cuando se habla de injurias discriminatorias. ¿Por qué, señora Presidenta? ¿Por qué, compañera Presidenta de la Comisión? Porque el Código del Trabajo no deja claro lo que debe entenderse por injuria grave. Peor cabría la injuria discriminatoria. Es por ello que la referencia obligada era el Código Penal, que ya fue derogado, y hoy lo que tenemos es el Código Orgánico Integral Penal. Antes sí,
en el 489 y en el 490 del Código Penal, hablábamos, por ejemplo, o se distinguía entre las injurias y distinguía entre calumniosas y no calumniosas, y estas últimas en graves o leves. Esto ya no lo tenemos. Hoy está modificado en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, yo propongo un nuevo texto alternativo que debería sustituir el numeral 4 del artículo 172 del Código del Trabajo, que se refiere a la misma causa contra el empleador. Este podría ser el texto. Por acciones discriminatorias, insultos, maltratos, ofensas verbales o físicas proferidas por el empleador en contra del trabajador, su cónyuge, conviviente en unión de hecho, ascendientes, descendientes o representantes, siempre que dichas acciones hayan ofendido a la otra parte en su honor. Este sería un texto alternativo que podría aplicarse en caso de solicitar un visto bueno tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. En lo que tiene que ver al artículo 57 del proyecto, es innecesario volver a repetir lo que ya está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando se habla cuáles son las facultades o las competencias de la Corte Provincial o de la Corte Nacional de Justicia. Ya se encuentra en el Código Orgánico de la Función Judicial, entre otros artículos, en el 184, en el 208, entre otros más. Finalmente, en el artículo 64 del proyecto, esto es muy importante, yo aplaudo la iniciativa cuando hablamos del régimen de pensiones del trabajo no remunerado del hogar. Por fin, hoy mujeres que se encuentran presentes, hoy mujeres que nos escuchan y que trabajan en el hogar, hoy van a ser remuneradas y van a acceder definitivamente al seguro social, como así lo determina la Constitución de la República. Pero en el artículo enumerado, cuando hablamos de la base de aportación en los literales A, B, C, D, hay un error. Yo considero que es un error de buena fe. Cuando se dice, cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 50% del salario básico unificado, el aporte se realizará por el 25% del salario básico unificado. Yo considero que hay que cambiar en estos literales o reemplazar la frase por él, comillas, hay que reemplazar la frase por él por la frase sobre la base de él, porque caso contrario esto generaría una gran confusión y realmente alteraría el espíritu de lo que queremos nosotros, ¿sí? Que se aporte de acuerdo a los ingresos que tenga esa persona y más no como está en la norma. Para concluir, señora Presidenta, yo aspiro y espero que para el 1 de mayo, Día del Trabajador Ecuatoriano, fecha universal, este proyecto de reformas de leyes esté ya publicado en el registro oficial y sea un homenaje a la trabajadora, al ama de casa, a todos los hombres y mujeres de mi país que tanto sueñan por tener mejores días y porque verdaderamente esta revolución continúe trabajando para dotarle de más carreteras, de más escuelas, de más universidades, de más salud, de romper las inequidades y las desigualdades que ha sido característica en los gobiernos que antecedieron al de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias.